Dios me lo bendiga. Vamos a continuar. Disculpe que tuve que terminar el video. Vamos a continuar con la palabra. El tema se llama la legalidad de ser uno en Él. Para poder entender esta parte, nosotros necesitamos conocer identidad. Como les venía mencionando en el otro video, por favor lo pueden ver. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer nuestra identidad, quienes somos en Cristo Jesús. La palabra misma nos dice que nos compró a gran precio de sangre, y es verdad. Dice en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 11, dice: a los suyos vino. Y ustedes dirán, ¿a qué vino el Señor? Vino a tomar cuerpo de hombre para poder morir en la cruz. Y dice que Él aprendió obediencia. Él aprendió obediencia. Y es increíble. Él siendo Dios, no tenía necesidad alguna. Él estaba bien, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él nos amó tanto que ese fue el precio a pagar para salvarnos a nosotros de una condenación eterna. Y a eso es lo que Él vino aquí a la tierra, a dar su vida por nosotros, a tomar nuestro lugar en esa cruz. Y así librarnos de una vida de condenación, que es a través del pecado. Y Él nos vino a traer salvación y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Y dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Al pueblo de Israel. No le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, o sea, usted y yo, que hemos creído en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hermana Carla, que leer acá, usted está diciendo que muchos dicen que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo es esa. No todos somos hijos de Dios. Aquí claramente en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, nos está diciendo a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo. No hay otro. Si usted cree en otro tipo de Dios, a otro tipo de Señor, pues usted no tiene salvación. Solamente el nombre de Cristo les dio potestad de ser hechos. Es que ya lo son. Hay que ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados por sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto no es por genética? No. Ni voluntad humana, ni voluntad de varón. O sea que si yo quiero voy a consagrar a mi hijo, un hijo de Dios, es que esto no es voluntad de varón, esto es sino de Dios. Eso nació en el corazón del Señor. Por eso usted puede leer en el libro de San Juan capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y también menciona que la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no quiere que nadie perezca. Por eso vino Cristo Jesús y murió por nosotros, pagó el precio, Él nos dio salvación, nos dio vida eterna y nos hizo parte de su familia, parte de Él. Ahora bien, pero es un proceso porque Él dice que le dio la potestad de ser hechos. Y eso es un trabajo continuo, no es de un día para otro. Dicen en el libro de Apocalipsis, venga conmigo, capítulo 1. Apocalipsis 1, verso 5, versículo 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito de los muertos? Recuerde que Él fue el primero que resucitó. Antes de Él nadie había resucitado. Y fue llevado al cielo, presentándose delante del Dios Padre. Nadie, solo Él.
resucitó de la muerte. Y dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Él nos hizo reyes, sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Ahora bien, ¿te comportas como un rey? Hello. Yo claro que sí, yo mando en mi casa, a mí me obedecen, o sea, que se hacen como yo digo. No. Estás mal equivocado. Un ejemplo, un mejor prototipo es Cristo. Es cierto que tú mandas, es cierto que tienes autoridad si eres hombre, ¿verdad? Es cierto que tienes autoridad por ser cabeza. Pero la actitud de arrogancia, la actitud de machista no compagina con el reino. Y un gran ejemplo es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que parecernos a Él. Él es la medida, Él es la estatura. Él es el varón perfecto y a Él nos tenemos que parecer. A pesar de siendo Dios, no escatimó como tal cosa que aferrarse. Él no ofendió, Él no humilló, Él no menospreció a nadie. Nosotros como seres humanos somos especialistas de destruir la moral a alguien. Él no era así. Él estaba dispuesto a liberar, a sanar, a cambiar vidas, a transformarlas. Y por lo general, Él enseñaba. Pero no ofendiendo, ni golpeando, ni diciendo cara de caballo, cara de chancho, entre otras cosas, ¿verdad? Cosa que se ve por aquí. Él no humillaba a nadie. Él no menospreciaba a nadie. Él mismo dijo, los que vienen a mí yo no les echo fuera. Pero hay gente que le encanta correr a la gente de la iglesia, porque Él no ha entendido a quién tiene que parecerse. Es a Cristo Jesús. Por eso aquí nos dice que Él nos hizo reyes. Tenemos que aprender a comportarnos como reyes del reino de los cielos, no de la tierra, de los cielos. Tenemos que aprender a gobernar bien nuestros hogares. Dice que somos sacerdotes. Pregunta, ¿tú como hijo de Dios ejerces sacerdocio? No, hermana Carla, yo no administro el altar. No es necesario que administres el altar para hacer sacerdocio. Cuando tú levantas la mano y adoras a Dios, estás haciendo sacrificio. Cuando donde hacían sacrificio los sacerdotes, me preguntarán ustedes, en un altar. Y tú puedes tener tu propio altar en tu casa. El altar, ahí donde tú te postras y adoras a Dios, estás ejerciendo sacerdocio. Ay, no, es que la oración es para que los pastores, los líderes, no, tú también eres llamado a ser sacerdote, que es orar e interceder por ti y por los de tu casa. Ay, no, hermana Carla, para usar el grupo de intercesión, no. Tú eres llamado a ser sacerdote. Tú eres llamado a hacer la diferencia en tu casa. Tú eres el llamado a orar por los tuyos, por tus hijos. Gente rebelde no quiere nada. Entonces pregúntate, ¿verdaderamente eres el ejemplo que ellos necesitan? Para que ellos te cuestionen y hablen mal de ti. Ay, chacatay. Hay que preguntarnos qué tipo de ejemplo estamos dando. Estamos siendo reyes conforme al mundo o conforme al reino de los cielos. Estamos ejerciendo el sacerdocio o simplemente somos unos mirandas. Mirando simplemente, ¿verdad? Y la cuestión es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender
a ejercer sacerdocio, a orar, a interceder por los tuyos, por tus hijos, por tus cuñados, por tus sobrinos, por toda tu familia. Y ahora es el tiempo. Y hay gente que no lo ha sabido ejercer. Yo durante tanto tiempo me encontraba personas que iban a la iglesia y después se apartaban y yo le preguntaba, ¿y usted oraba? No. ¿Leía la Biblia? No. Ahí está. No pudieron prevalecer, porque no conocían al Señor. Y se conoce a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de ejercer sacerdocio, a través de anegarte a ti mismo y adoptar a Cristo en tu vida. O sea que te vas a parecer a Él. Vas a dejar de ser tú, gritón, murmurón, alegón, todo lo que es la fruto de la carne. Todo eso tienen que morir y tienen que empezar a reinar Cristo. Para ser reyes del reino tiene que reinar Cristo en tu vida, no tu voluntad. Tiene que ser Él. Ahora bien, ¿para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Aquí lo dice. Ven en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y dice, versículo 5.10. 5.10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra. Vamos a reinar y es por eso que tenemos que conocer los principios del reino. No simplemente conocerlo, vivirlos. Porque qué triste es conocer Biblia y perdernos. Qué triste es perder nuestro lugar en el reino de los cielos, perder nuestra corona e incluso hasta pueden borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Todo por qué? Por querer vivir como nosotros se nos da la gana y no Cristo en nosotros. Lastimosamente es una realidad para muchos. Y todo el conocimiento que adoptó más bien le puede servir de una acusación. Porque conociendo la verdad no la practicó, conociendo la verdad no la abrazó, conociendo la verdad no la vivió, no la puso por obra. Porque muchos conocen verdad, pero simplemente para señalar, cuestionar y juzgar a los demás. Y no han aprendido a juzgarse a sí mismos. Porque nosotros vamos a rendir cuenta de nosotros mismos, no de los demás. Yo voy a rendir cuentas por mí. Mi esposo va a rendir cuentas por él. Mi pastor, que es mi pastor, él va a dar cuentas por él. Y también va a rendir cuentas cómo me enseñó. Si yo hice caso o no hice caso, esa va a ser mi responsabilidad. Y la responsabilidad de los pastores es enseñar nomás. Y lo demás se encarga el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de juicio y de pecado. Mas si tú estás ejerciendo sacerdocio, entonces tú estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Obviamente que Él te va a exhortar, te va a indicar el camino a seguir y te va a enseñar si es necesario. Pero estás ejerciendo sacerdocio. Si no estás ejerciendo nada, estás en la viva chuleta, obvio que no es Él que te está guiando, debe estar guiando otra cosa, menos el Espíritu Santo. Entonces ahí está el detalle. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Y para dónde te lleva? Porque si es el Espíritu Santo, obviamente para las bodas del Cordero, pero si no es Él, para la gran tribulación, papá. Ay, ay, ay. Dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 17 y dice, y si hijos también herederos. Nosotros somos herederos. Somos herederos de Dios, pero si andamos como Dios quiere.
Si vivimos como Dios quiere, a través de la misma palabra que Él nos dejó acá. Hay gente que agarra lo que le conviene y lo demás lo desecha. Así no funcionan las cosas. Por eso dice que, y si hijos también herederos, porque esa es la voluntad del Señor, y herederos de Dios. No del reino, de papá, ni de mamá, de abuelo, de tío, no, de Dios. Y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos, ¿vamos a ser herederos? Sí, padecemos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir, hermana Carla? Prepárese para el menosprecio. A Cristo lo menospreciaron, a ti también te van a menospreciar. Se burlaron de Cristo, se van a burlar de ti. Eso es normal. Pero a mí no me gusta, hermana Carla, yo me tengo que defender. Entonces no te estás pareciendo a Cristo y no estás padeciendo con Él. Porque esto es una realidad. Esta es una realidad que la gente te va a querer humillar por el hecho de ser cristiana. Y eso es lo mínimo, porque en otros lados les están dando muerte. Igual que al Señor Jesucristo le dieron muerte los de su propio pueblo. A gente que ha estado siendo perseguida y los han matado también. Hoy en día hay persecución para el pueblo del Señor, sí lo hay. En varios lugares donde se practica la religión musulmana, persigue bastante lo que son los cristianos. Y no para convidarlos a una fiesta, va, es para darle chicharrón. Y se lo digo así para que no me vayan a bloquear el video. Así como la ve. Lastimosamente eso está pasando para mucho pueblo del Señor. Son perseguidos, asediados y dados muerte muchas veces por simple hecho de ser cristiano, de proclamar una fe, de decir que son pertenencia de Cristo. Y a muchos les da vergüenza el hecho que digan que es cristiano. Les avergüenza tanto que no quieren que se den cuenta que es un cristiano para que no se burlen de él y lo menosprecien. Y la palabra misma dice, hay día que se avergüence de mí, porque el día de mañana, él dice que él también se va a avergonzar delante de los ángeles de ti. Mire qué tremendo. No nos avergoncemos de nuestra identidad en Cristo Jesús. Hermana Carla, pero usted sufrió vergüenzas por su forma de vestir. Sí. La gente a lo que no conoce o no lo entiende, lo critica y lo juzga. Es normal. Me acuerdo yo que mi abuelo me decía a mí, usted, mi muchacha, usted ya está trabajando con la municipalidad con unas faldas largas, andaba barriendo toda la calle. Se me echaban chistes. Entonces estaban burlando de mí. Ah, sí, le digo. Claro que sí, ya le seguía la carreta, no me enojaba porque yo conozco a mi familia. Yo sé de qué material están hechos. Pero eso pasa. Eso le va a pasar en su casa. Le va a pasar en su trabajo, le va a pasar en sus amistades. Y es ahí donde usted va a tener que definir qué tipo de amistades le va a sumar y qué tipo de amistades le va a restar. A lo que le restan, aléjelo. De lejitos se miran más bonitos. Usted busca gente que le edifique, gente que le ayude a seguir adelante, gente de fe. No que le metan dudas, que le enamore para el mundo, cosas así. Mejor no. Aléjelos de su vida, porque no le están ayudando, al contrario, le están ayudando, pero a apartarse del Señor. Y esa no es la meta. Recordemos que Cristo viene pronto y Él quiere gente que tenga identidad, que sepa quién es y no simplemente lo conozca, lo ejerza, lo esté viviendo, que entienda que para eso fue llamado, para ser un sacerdote que lo halle orando, clamando, gimiendo. Y no simplemente eso, que se comporte como todo un hijo de Dios o una hija de Dios, para que no salga avergonzada en aquel día, delante de la presencia del Señor. Ahora bien, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois hijos, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tenemos herencia, claro que sí. Somos reyes, vamos a reinar. Y somos sacerdotes, tenemos que aprender a administrar la presencia del Señor a través de la oración y la adoración. Hay gente en algunas iglesias no adoran, no. Solo les gusta la danza esa, yo siento fuego, como usted quiera llamarle. Pero al momento de la adoración no están adorando, no saben cómo adorar, ni les interesa adorar, no están ejerciendo sacerdocio. Una de las cosas que David era, el dulce cantor, porque él adoraba al Señor. De lo más profundo de su corazón. Hay gente que adora, pero si le dan micrófono, ahí sí. Brillan, pero abajo, está muerto el cliente. Ni luz, nada. Lastimosamente es una realidad. Y el Señor no viene por gente así. Viene por verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Por ese tipo de personas viene Cristo. Gente con identidad que ha entendido el llamamiento que Dios les ha hecho. Es a ser reyes. Y no es para menospreciar a nadie, sino que aprendas a ser humilde. Y una de las actitudes de ser humilde, que el mayor servirá al menor. El servicio. Hay que aprender a servirle al cuerpo de Cristo. ¿Y de qué manera puedo servir yo? El Señor ha depositado cosas en tu vida y en tu corazón. Búscala y la vas a hallar. Hay gente que tiene un don de servicio, qué lindo. Le encanta asear, le encanta limpiar, es un amor, pase adelante, Cristo le ama. No, ya sienta, venga, siéntese, pase adelante. Es un servicio, una calidad. No simplemente en la iglesia, en su casa también. Atiende a su familia con amor, porque hay gente que es hipócrita. En la iglesia es una cosa y en su casa es otra. Y no hay que ser así. Porque hay un dicho, bien dicho, que el que es loro en cualquier lugar es verde. En cualquier lugar es verde. Ya sea en tu casa, en la calle, en los vecinos, en el mercado, donde sea. Te vas a comportar como lo que tú eres. Un hijo de Dios. Si tú quieres eminencia, aprende a servir. Aprende a ser humilde y sencillo de corazón. Mucha gente confunde la miseria, la escasez, la pobreza con ser humildad. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Humilde el que sabe reconocer sus errores. El humilde aprende sus errores. Aprende. El humilde está dispuesto a escuchar lo que dicen los demás. El que es arrogante no oye a nadie. Es sabio en su propia opinión y no está dispuesto a dar su brazo a torcer, porque solo Él tiene la verdad, solo Él tiene la razón y solamente Él va para el cielo. O sea, Señor, eres tan afortunado de tenerme a mí como tu hija, Señor. Señor, reprenda eso, ni siquiera Dios. Seamos humildes, hombre. Aprendamos a conocer nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Somos reyes, comportémonos como tal. Seamos humildes y también, si queremos ser eminencia, tenemos que aprender a servir a los demás. Y la otra es, seamos sacerdotes. Ministremos la presencia del Señor, tengamos altar en nuestros hogares, porque hay gente que llega a orar simplemente a la iglesia, pero sin 5 minutos, por favor, si el Señor dijo lo mínimo es 1 hora, y 5 minutos usted cree que va a arreglar un montón de cosas. Nah. Y la iglesia se llega a adorar, a bendecir, no a pedir, es a dar. El sacerdote da. Y muchas veces se nos olvida eso. Somos buenos. Bendíceme, cuírdame, cúbreme. Como ovejas, ¿verdad?
A veces ni ovejas, sino que como cabras. Seamos más serios, hombre. En la iglesia se llega a darle gracias. Tanto así que hay un salmo, dice, entrar por las puertas con acción de gracias. Y lo que llegamos murmurando, criticando, señalando, Señor, si quieres utilízame como instrumento para mandártelo, Señor. Úsame, Señor, aquí estoy dispuesta. Ahí sí, ¿verdad? Pero para llevar la palabra a alguien, no. Para ayudar a alguien, peor. Entonces, andamos mal. Andamos mal. Que Dios nos auxilie a enderezarnos ahorita que hay tiempo, antes de que Cristo venga. Nos está dando la oportunidad que corrijamos nuestro caminar. Nos está dando la oportunidad de enderezar nuestros caminos. Y una de las cosas para poder enderezarnos, hay que reconocer que andamos mal. Ser honestos. Señor, te estoy fallando en esto, te estoy fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No voy a mentir, porque esa es mi realidad. Y yo te lo entrego en tus manos, porque tu palabra dice, el que confiesa. Yo estoy confesando. Y se aparta, porque ¿qué sirve confesar y volver a lo mismo? No vas a alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia tienes que apartarte. Un ejemplo de apartarse, hermana Carla, si te encanta el baile, no vuelvas a visitar lugares así. Sí. Si a ti te encanta la pornografía, deshazte de todo material pornográfico. Si a ti te encanta llevarle la vida a todo el mundo, pero además tienes tu grupito afuera de la calle, ya no vayas ahí, mejor verte a la intercesión, a orar y a clamar. ¿Por qué? Porque un mal hábito se quita de tu vida adoptando otro hábito. Y el hábito para ser parte de ti, lo mínimo se ocupa 1 año. 1 año. Y es algo que se tiene que trabajar diario. Científicamente comprobado, 1 año. Y hay gente que cree que solamente con hincarse una vez lo hizo todo. No, es un proceso diario. Así como usted quiere echar músculos, que se le mire el barrilito en el estómago, y usted quiere que se le vea la cañaña en los brazos, usted todos los días va al gimnasio. Usted tiene su rutina. Pues lo mismo el creyente. Tiene que tener su tiempo de oración, su tiempo de meditar para aprender a cómo comportarse, a conocer a Dios. Usted no puede agradar a alguien que no conoce. ¿Y cómo lo va a conocer si no lee la Biblia? Viene cualquiera, le mete algo que no es y usted dijo, sí, lo aceptó. Y va para afuera. Se lo ganó y se lo echó a perder. Entonces es necesario que usted lea la Biblia, es necesario que escuche palabra, es necesario. Pídale guianza al Señor Espíritu Santo, a quien escucho, porque hay mucha gente enseñando hoy en día. Hay gente que te va a enseñar palabra, pero hay gente que te va a enseñar locuras, que está fuera de la palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy en día porque se está moviendo mucho lo que es la apostasía. La apostasía de las personas que se divorciaron directamente del Señor, pero no dejan su privilegio. Ahí están predicando y están administrando en pecado, pero ahí están. Entonces no podemos aceptar esas cosas. Por eso necesitamos tener intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando hablo de intimidad, no me hablo en una manera sexual. Hay gente que cree que cuando se va a casar con Cristo va a ser algo sexual. Claro que no es así. Él utiliza el matrimonio como figura de una unión, algo de dos que se hacen uno. Legalmente hablando, el mundo espiritual se mueve por legalidades. Y muchas veces nuestras acciones y nuestra manera de hablar le da legalidad bien a Cristo en obrar en tu vida, o bien le da la legalidad a tu enemigo, a destruirte a ti y a toda tu familia.
Por eso nosotros tenemos que aprender a comportarnos. Para eso necesitamos tener identidad, conocer quién tú eres. No eres cualquier cosa, eres rey y sacerdote, no eres una chusma. No eres chusma. Cuando el pueblo de Israel salió, dice la misma palabra, no lo noté, que iba la chusma juntamente con ellos. En otra versión dice los populachos. Nosotros no somos parte de ellos, nosotros somos pueblo escogido, adquirido por Dios y para Dios, a través del sacrificio de Cristo. Y por eso nos dice que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Una nueva oportunidad de vivir diferente, de cambiar tu estilo de vida, de cambiar tu manera de hablar, de comportarte. Porque muchas veces, aparte de ser el hazmerreír, somos una vergüenza incluso para nuestros propios hijos. Hay videos que lo demuestran y ustedes lo han visto y han servido de chiste, pero es una vergüenza para sus hijos. Entonces tenemos que aprender a comportarnos conforme al llamamiento que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por una iglesia santa. ¿Por qué santa? Porque ha aprendido a comportarse, ha aprendido a vivir como Dios quiere, ha aprendido a poner la palabra por obra. Si la palabra dice no mentirás, no mientas. Si la palabra dice no robes, no robe. Deje de robar, hombre. Deje de pedir prestado sabiendo que no va a pagar. Deje de hacer eso, hombre. O sea, sinvergüenza. Si la palabra dice que a Dios no le gusta la hechicería, ¿por qué usted busca brujos? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué echa mano de las tinieblas usted? Cosa que Dios aborrece. Si la palabra dice que no hay la idolatría, ¿por qué usted tiene ídolos o va a lugares donde se practica tal cosa? Se le dice la Biblia. No me gusta el mensaje de hermana Carla. Lo siento. Si que en realidad somos hijos de Dios, tenemos que abrazar lo que aquí dice. Tenemos que apegar lo que aquí dice. Tenemos que vivir lo que aquí dice. No es lo que yo quiero. Porque por esto, por la palabra de Dios, nos van a juzgar. ¿Es ese? Por esto, señores, nos van a juzgar. Nos van a juzgar por esto. No es por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, por lo que yo anhelo. Así no funciona el reino. Tú quieres ser parte del reino, ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaste, porque dice que hay que bautizarnos en agua y en Santo Espíritu y fuego. ¿Y cómo sabemos que somos bautizados en fuego, hermana Carla? Ya habla en lenguas, porque esa es la evidencia. ¿Te hablas en lengua? Es que a mi iglesia no le gusta. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Salte de ahí. Que el Espíritu Santo te guíe, pero que nada te detenga. Busca al Señor. Busca al Señor. Y Él te va a revelar y se te va a manifestar. Pero es necesario que aprendas a comportarte. Es que no puedo. Preséntaselo al Señor. Preséntaselo, entrégaselo. Y es posible ayunar también, pero poner de tu parte. Evita todo aquello que te haga caer y apartarte del Señor. Si tú sabes que hay ciertas personas que te perjudican, aléjalos de tu vida. Es que no puedo, hermana Carla, la tengo en el Facebook, bloquéala. La tengo en el WhatsApp, bloquéala. La tengo en Instagram, bloquéala pues. Hermana Carla, pero mi vecino, deja de ir todos los días ahí entonces. Ay no, ¿por qué me va a decir creída? Bueno, si quiere ser, como dice la palabra, como el perro que vuelve a su propio vómito, esa es su decisión entonces. Cada quien decide. Decides agradar a Dios, de convertirte en un hijo de Dios, o simplemente dar vuelta atrás. Al Señor no le agrada eso.
Hay de aquel que pone la mano en el arado y mira atrás. Hay de aquel. Dura cosa es, hermano. Nos conviene que aprendamos a tener identidad en Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer si tú pones la palabra por obra. Si tú tienes intimidad, lo que es en oración, aprendes a conocer a Cristo. Porque aquí hay una palabra que a mí me gustó. Pero eso lo voy a enseñar después, no lo anoté aquí. Pero está hermoso. A través de la intimidad somos amigos. Dice el mismo Señor, le dice a sus discípulos, ya no les diré mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los aprendices. Estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Pero llegamos a un punto que nos convertimos en amigos. Y el amigo dice que se le da a conocer misterios. A los amigos se les revela las palabras, la Biblia. Esto se nos revela. Hay gente que ha leído la Biblia al revés y derecho y no la entendió. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era cualquier persona. Él era un rabino. Para ser un rabino, se lo escuché a alguien y wow, digo yo, eso, interesante dato. Dice que a todos los niños se los llevaba al templo, los que aprendían la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 libros de la ley de memoria. Ellos eran escogidos. Y los que no, se regresaban a su casa a aprender el oficio del padre. Si el papá era panadero, pues el hijo tenía que aprender a ser panadero. Si el papá era agricultor, obviamente que tenía que aprender a ser agricultor. Pero aquellos que se aprendieron la Torá a la edad de 12 años, supuestamente, ellos podían escoger con qué rabino querían ser instruidos. Así que cuando el rabino muriera, ese niño iba a tomar posesión del lugar que el rabino tenía. Iba a quedar el lugar del rabino que lo educó. Entonces, el hombre tenía conocimiento, pero no tenía revelación. Al no tener revelación quién era Cristo, no tenía revelación el sacrificio y el cambio de sacerdocio, entonces él persiguió a la iglesia. Y es lo mismo que sucede con mucho pueblo del Señor, lastimosamente, porque el Saulo de Tarso era parte del pueblo, pero no se había entregado a Cristo y no tenía revelación. Hasta que vino Cristo, se le manifestó. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Y muchas veces a través de la oración es ahí que muchos tienen su encuentro con Cristo. Es ahí. Yo así lo tuve. Me acuerdo perfectamente. Yo llegué a los pies del Señor. El hermano Alex Luque ahorita está en intercesión en la iglesia. Muchos lo conocen en los que son hondureños. Está en su página de Hora Acción en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Tiene conocimiento el hombre. Una unción maravillosa. Y yo no había llegado a los pies de Cristo, tenía 20 años. Me acuerdo que llegó a la institución donde yo estaba estudiando. Y yo sentía que algo me jalaba, me llevaba para adelante, todo esto. Yo no lo había visto, no había escuchado al Señor, nada. Yo decía, no, lo rechacé, no puedo, Señor. Yo sabía que era Él. ¿Por qué? Yo iba a las escuelas dominicales de niña. Mi familia, nadie era creyente. Pero yo sabía que Dios era real. No sé cómo, pero yo sabía que Él era quien me estaba haciendo el llamado. Yo no quería. Tú sabes cómo es mi familia, Señor. Y pueden hacerme lograr que yo me aparte. Y a mí no me gusta eso. Que eso de entrar y por salida. No. Si yo voy a entrar, tú tienes que encargarte de mantenerme a mí ahí, de pie. Pero en aquel entonces no se lo dije. La segunda ocasión, había una campaña en mi casa, ahí cerca de mi casa. Me acuerdo bien, un 16 de septiembre, la fecha que nació mi hijo, el mayor.
Estaba la campaña y volví a sentir el llamado del Señor, y así le dije: si tú logras mantenerme en pie, porque a mí no me gusta eso, entrada por salida, empezar algo y dejarlo así, a mí no me cuadra eso. Yo no sé qué vas a hacer. Con esa condición paso adelante. Imagina yo poniendo condiciones. No lo había visto, no lo había oído. Pasé. Pero la iglesia que hizo la campaña y todo, yo no me quedé ahí. No me quedé ahí. Y yo le decía: Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Vino alguien, me llevó. Véngase, me dice. Hay una iglesia por el Mango, me dice. Una galera, y se siente la presencia del Señor, me dice. Ay, ¿qué será eso? Yo no sé, decía yo. Vamos a ver qué tal. Cuando yo llegué ahí, yo sentía una cosa tan linda, tan wow, digo yo, pues aquí me quedo. Y empezaba a ver las hermanas danzar, las hablando en lengua. Digo yo: wow, ¿qué es eso? ¿Cómo se sentirá? Digo, yo miraba que usaban falda larga, como caían por allá. Como andaban falda larga, no enseñaban nada. Ah, dije yo, así es. Si uno anda en chingo, obvio que va a enseñar todo lo que no debe. Entonces, faldas largas hasta allá, yo usaba hasta las rodillas. Bueno, entonces me voy a conseguir faldas largas. A ver, cuando el Señor me toque, a mí me llene su presencia, pues si caigo por ahí, pues no voy a andar enseñando nada. Así fue. No le podré saber decir, empecé a orar, a buscar, meterme en ayuno, pero llegó un día, en un momento dado, que tuve una revelación, una visión. Me veo en los aires, miraba mis pies, los pies colgando en el aire. ¿Qué está pasando? Y volteo a ver y miro al Señor Jesucristo. Se puso enfrente mío. ¿Usted ha visto esos focos cuando prenden y se apagan? Así. Él había apagado su gloria, su resplandor, y podía verle su silueta. Así fue que lo vi por primera vez. Miré su silueta. Nada de que a luz como el sol, esos ojos de fuego. No. Vi su silueta. Yo sabía que era él. No me pregunten cómo, pero uno sabe porque sabe cuando uno tiene al Señor enfrente. Cuando se pone enfrente me observa. No pude despegar mis ojos al ver sus ojos. Uno queda como, no sé, hipnotizados, atraídos. Es imposible quitarle la mirada. No se puede. Y es tan penetrante. Era increíble. Y en lo que yo lo observo, él le hace así. Levanta la mano para arriba. En la que lo levanta para arriba, automáticamente yo volteo a ver para abajo. Miro edificios y era de noche. Y podía empezar a ver una luz que venía de abajo hacia arriba, hacia donde nosotros estamos, en los aires. Aquel montón de lucecitas, pero a la misma vez se reían. Y digo yo, ¿qué es esto? Y ya empecé a ver detenidamente, porque iban a gran velocidad para arriba. Ya empecé a ver que no eran luces, eran personas. Miraba sus vestiduras blancas. Es que el blanco, nuestras vestiduras en sí espiritualmente, es más que un blanco, porque resplandece, tiran luces como una gema cuando le ponen la luz. Tiran un montón de luces de colores. Así mero es. Una luz que del blanco mismo resplandece y tiran luces de colores alrededor. Y es increíble ver. Miraba aquel montón de personas, pero alegres, sonrientes. Al fin, decía, gritaba. Una alegría, un gozo contagioso. Se alegraron tanto que cuando toda aquella multitud llegó a donde estaba el Señor, y él todavía me observó, no me dijo nada, palabra alguna. Solo vi cuando todos se fueron y yo quedé ahí. Y se fue la visión. A gente que dice que no va a haber rapto.
con la experiencia que yo tuve. Nada, en la calle, digo, nada, eso no puede ser. Si a mí me lo mostraron, ¿cómo es posible que a mí me vengan a decir con eso? Por favor. Esa fue mi primera experiencia de ver al Señor Jesucristo. Muchos pueden tener su primera experiencia con el Señor, pero tienen que tener una vida de búsqueda y de oración. Aprenda a ejercer sacerdocio. Obviamente que llegará el momento que puede tener una manifestación de parte del Señor. Él la puede sorprender. Hasta tal punto que llega un momento que no simplemente el Señor, también el Padre te puede visitar y te puede sorprender, porque a mí ya me sorprendió tanto, porque hasta la palabra misma dice que Él se humilla para poder ver y contemplarnos, se humilla, se postra para poder escuchar que tú estás adorando, cuando tú le adoras, cuando tú le alabas de corazón. Es un olor fragante, agradable. Es más, si hay alabanza continua en el cielo, tiene que callarlos para poderte oír. Pero tú tienes que hacerlo de corazón y voluntad. No es porque te estén poniendo una puya para ver si tienes un privilegio, para que miren que yo sí, no, así no es. Es para agradar al Señor, a tu Señor. Porque Judas, cuando le dieron el pan, nunca le dijo Señor, le dijo Maestro. Entonces tú tienes que aprender a identificar quién es tu Señor, a quién tú le sirves. Porque hay gente que dice los fieles, pero los fieles ¿a quién? ¿Al hombre o al Señor? Porque si tú le eres fiel al Señor, te vas a pegar a la palabra. Vas a hacer la voluntad que está escrita en la palabra. Pero si eres fiel al hombre, cuando quiten ese hombre te vas a apartar. Así no funciona. Porque tú tienes que aparecerte en Cristo Jesús. Y un ejemplo muy claro que la palabra nos da es Eliseo. Cuando Elías le echó el manto, él sabía que era la oportunidad para poder aprender a conocer al Señor. Cómo entrar y salir de su presencia. Cómo se manifiesta la voz del Señor, a aprender a conocerla, y el quien le podía enseñar era Elías. Él lo sabía muy bien, pero nunca se le despegó. Él sabía perfectamente lo que él quería, tanto así que le dijo que quería una doble porción de su espíritu, pero se refería al Espíritu Santo. Él tenía puesta la mirada en las cosas celestiales, no en los terrenales. Lo mismo tenemos que ser nosotros, saber en quién hemos puesto nuestra mirada y quiénes somos y a qué nos llamó el Señor. Y esto es parejo, esto no es para unos cuantos, es para todos los que son hijos del Dios Altísimo. Espero que esta palabra te ayude, después la vamos a continuar. Espero que tú aprendas a meditar quién eres tú y si en realidad te estás comportando como tal. Y es tiempo que lo hagas, porque Cristo viene por una iglesia con identidad, que sepa quién es y que se comporte como tal. Porque una iglesia llena de mañas y berrinchuda, no crean que no va a entrar al reino de los cielos. Una cosa es la salvación. No confundamos la salvación con el reino. Son dos cosas muy diferentes. Porque el reino se hereda y la salvación es gratis. Para heredar hay requisitos. Hay que aprenderse a comportarse como un hijo de Dios. No para que la gente mire, sino que el reino de los cielos vean que en realidad te pareces a Cristo. Y el otro ejerce el sacerdocio. Aprende a ser sacerdocio, adora, alaba al Señor. No importa que te digan loca, ¿qué importa si te vean llorar delante de la presencia del Señor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Aprende a disfrutar la presencia del Señor. Tu vida va a cambiar.
tu vida va a ser distinta. Pero hazlo. Y hazlo pronto porque el tiempo se acaba. El tiempo se ha cortado. Aprovecha cada instante, cada momento que tengas para buscar del Señor. Hazlo. No te pongas impedimentos. Hermana Carla, pero es que tiene que ser a las 3 de la tarde, tiene que ser a tales horas. No. Ponte tú de acuerdo con el Señor. Que sea Él quien te inste. Pero Él tiene que ver tu motivación primero. Tu perseverancia. Y tu constancia. Porque esto es constante. Si yo no puedo, hermana, 1 hora, puedo que sea unos 15 minutos para irte acostumbrando. Hazlo. Después vas por más, entre más te enamoras, después no va a haber límite de tiempo para ti. Ni cuenta te vas a dar a qué horas pasar 1, 2, 3 horas. Ni cuenta te vas a dar. Porque has aprendido a entrar. Has aprendido a tener comunión. Has aprendido a que Él es más que un Señor para ti. Pero esto es diario, es constante. Esto no es para que te vean los demás, sino porque es parte de ti, es parte de tu vida y que Cristo está en ti. Hasta aquí este mensaje. Vamos a hacer una pequeña palabra de oración para sellar esta palabra. Padre bueno que habitas en gloria, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ayudar a botar paradigmas, Señor. Muchas veces nosotros creemos que no somos merecedores de nada. Pero la verdad ni la salvación tenemos no somos dignos, Señor. Sino porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos has permitido, Señor, tener tal salvación. Te damos gracias, Señor, y perdónanos, porque no hemos sabido comportarnos como hijos tuyos, Señor. Y lo que muchas veces hemos hecho es avergonzarte, ridiculizar el reino, Señor, por nuestra mala manera de comportarnos, por no saber hablar como hijos tuyos, Señor. Perdónanos, Señor. Te presentamos nuestras debilidades, Señor, en qué te estamos fallando. Reconocemos, Señor, que pecamos delante de tu presencia, Señor. Nosotros queremos ser parte de los que partan contigo, Señor, de los que van a ser parte de la boda del Cordero. No nos queremos quedar. Pero ayúdanos a comportar, a aprender, a desarrollarlo. Queremos hacer las cosas por amor a ti, pero necesitamos conocerte para amarte, Señor. Queremos tener vivencias del Espíritu contigo, Señor. Pero ayuda a morir aquello que nos estorba avanzar y seguir adelante, Señor. Ayúdanos de nosotros mismos, Señor amado, a no autosabotearnos, sino que podamos avanzar y seguir adelante, Señor, conforme al llamamiento que nos has hecho, Señor, a ser tus hijos, a ser reyes, a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Gran privilegio que nos has dado, Señor. No porque tengamos cara bonita, no porque tengamos título, no porque nos creamos gran cosa, no. Eso no funciona así. Sino porque a ti te ha placido que nosotros seamos tus hijos. A ti te ha placido ser parte de tu familia, parte de ti, Señor. Te doy gracias. Sabemos que esto no es fácil. No es fácil porque va a haber gran oposición, pero tenemos que aprender a reconocer quiénes somos y comportarnos como tal, tus hijos, Señor. Te agradezco tanto por la oportunidad que nos permite, Señor, ponernos a cuentas contigo.
de darnos la oportunidad de limpiar nuestro caminar, de limpiar nuestro corazón, al igual de nuestra manera de hablar, como dijo aquel profeta. Soy de labios inmundos, Señor. Límpiame. Límpianos, Señor. Ayúdanos. Circuncida nuestro corazón, Señor. Quita toda carnalidad de nuestra vida, Señor, porque en verdad necesitamos y queremos amarte tal como tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos en tus manos. Pertenencia de Jehová somos a través del sacrificio en la cruz. Gracias. Aunque el mundo nos mire que nosotros no valemos nada, claro que lo valemos todo. Porque tú, mi Cristo, dejaste todo. Dejaste el trono y tomaste cuerpo de humano para saber lo que es estar en este cuerpo, saber lo que es el sufrimiento, el dolor, el hambre, el cansancio. Tú lo sabes todo. Nos conoces tan bien, Señor, que a ti nada se te puede escapar. Y sabrás cómo ayudarme para seguir adelante, Señor. Por eso te doy gracias. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a estar listos y preparados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Desde ya te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde. Que el Señor los continúe bendiciendo y que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros. Bendiciones. Shalom.